Muy buenas noches. Sean bienvenidos al episodio número 49 de La Noche y sus historias. En esta ocasión les traemos algunos relatos muy interesantes que sabemos que les provocarán pesadillas esta noche. Antes de comenzar, queremos advertirles que esa silla con ropa sucia al fondo de tu habitación, ese abrigo colgado o esa sombra en la ventana podría no ser lo que tu mente quiere creer. Por eso solo recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad. El siguiente relato lo comparte Diego Jekfin. Buenas tardes a todos. Les quiero contar una historia que me pasó hace 21 años. En ese entonces yo vivía en San Buenaventura, en Iztapaluca, Estado de México. Y recuerdo que en esos días pasaba por una muy mala racha económica. Y además, mi esposa estaba embarazada de mi hijo mayor. También quiero comentar que tuve una perrita que quise muchísimo y tenía 5 años de fallecida mi perrita en ese momento. Entonces salimos de trabajar muy tarde y no encontramos transporte. Hacia la colonia solo había combis hacia Iztapaluca Centro. Yo pensé, tomamos la combi y de la comercial mexicana de Iztapaluca tomaremos un taxi. Resulta que tampoco había taxis. Entonces me encomendé a Dios y le dije a mi esposa que nos fuéramos caminando, que si de casualidad pasaba una combi de las que vienen de Santa Marta o de La Paz, la tomaríamos. Así que comenzamos a caminar. Recuerdo que había una avenida muy larga para entrar a la unidad, y en ese momento salió de la nada, entre los carros estacionados, un perrito o perrita, que yo le hablé como le hablaba a mi perrita, y ella me movió su colita. Entonces empezó a seguirnos. En ratos iba adelante y en ratos detrás de nosotros. En ese trayecto salió una jauría de perros de los terrenos baldíos. Todos nos ladraban y yo estaba muy preocupado. Pensé que nos atacarían y vimos que todos se fueron sobre el perrito y caminamos deprisa. Solo le dije a mi esposa: apúrate, no nos vayan a atacar los perros. Y pobre perrito, lo van a revolcar o a matar. Después de unos 20 minutos caminando, nos alcanzó de nuevo el perro. No se veía lastimado. Donde empezaba la primera sección de la unidad, se orilló un auto. Se bajaron 2 tipos. El perro se lanzó a atacarlos y terminaron por subirse y retirarse, no sin antes insultar y mandarle piedras al perro. Total, llegamos a casa y le dije a mi esposa: voy a salir a darle agua y algo de comer al perro. Pero ya no estaba por ningún lado. Le llamé y nada. Solo di gracias a Dios. Pensé que fue mi perrita que nos acompañó para llegar con bien a casa ese día. Recuerden que si les gusta el contenido pueden suscribirse al canal. Dándole like o dejando algún comentario nos ayudan para traer más historias como estas. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como La Noche y sus historias. El siguiente relato lo comparten de manera anónima. Buenas madrugadas. Quisiera contarles algo que me pasó hace como 3 años en la casa de mi abuelita, donde hay una carretera al lado. La cosa es que una noche, como a las 10, empezamos a escuchar ruidos extraños que venían de la parte de afuera. Nos dio mucho miedo porque había una señora encorvada con un rebozo blanco en la orilla de la carretera. La estuvimos viendo, pero esta no se movía ni nada, cosa que nos dio mucho miedo. Nos dormimos, no le prestamos atención, y al 4.º día en la noche empezamos a escuchar cómo lloraba una niña, pero a la vez como si llorara una mujer ya grande, y los perros que tiene mi abuelita empezaron a aullar, los gallos a cantar. Eran como la 1 de la madrugada, así duró por unos 15 minutos seguidos. Nunca supimos qué era, ni salíamos por miedo, mejor nos quedamos adentro, cosa que después de unos 15 minutos nos dormimos. Después escuché como de mi lado, que hay una ventana que da hacia la carretera, como si algo subiera a la casa. Se colocó afuera de la ventana donde yo estaba. La verdad, en ese momento me dio mucho miedo, porque se escuchaba cómo eso suspiraba. Me suspiraba al oído. Me tapé con las cobijas, y como estaban las cortinas, ni loco volteaba a ver qué era eso.
Hasta el día de hoy me pregunto qué era esa cosa, o si era humana o no sé. Lo que sí sé es que me dio mucho miedo. La siguiente historia la comparte Takeda Satoru. Hola amigos, vengo a contarles algo que nos pasó a mi hermano y a mí de pequeños. Bueno, pues la historia pasó en el Vips, que está cerca de donde vivo. Y pues todo estaba normal. Estábamos en el área de juegos, y en eso nos pusimos a leer las cosas que estaban escritas con crayón en las paredes. Se nos hizo raro ver que había varias cosas, hablando sobre un niño con camisa roja. Cosas como, si ves a un niño de camisa roja, salúdalo. O, si ves al niño de camisa roja, bésalo. Pues ya, no le tomamos tanta importancia en el momento y seguimos jugando. Dentro del área de juegos había una zona cerrada, en donde había un piano. Era la entrada de esa zona en donde estaba escrito lo del niño de la camisa roja. Y bueno, nos pusimos a tocar el piano, y creo que mi hermano estaba jugando con otra cosa que había allá adentro. Pero en un momento, por alguna razón, mi hermano y yo volteamos al mismo tiempo a una de las rejas que había ahí, y fue cuando vimos al niño de la camisa roja saludando. Recuerdo que era pálido y tenía el cabello negro. Después de eso nos echamos a correr. Ya no quisimos regresar a jugar. Dudo que haya sido otro niño, ya que solo había una entrada y no vimos pasar a nadie. De igual forma, el niño estaba detrás de las rejas, y tengo entendido que necesitas una llave para pasar, además de que era horario de clases, y no había más niños en el restaurante. ¿Alguien tiene alguna explicación o ha escuchado alguna historia parecida? La siguiente historia se titula El ser que no quería irse de casa. La comparte Richard Van. Fui a visitar a un amigo que compró una casa nueva. Desde que llegué y él abrió la puerta, observé una sombra gigante detrás de él. Desde ese momento sentí una vibra muy pesada y negativa. Era obvio que había algo que no le parecía que estuviéramos ahí. Quise pensar en que solo estaba imaginando, pero no miento. Todo el rato que estuve ahí, pasaba esa sombra de un lado a otro. Mi intuición me decía que pasaba con agresividad, con fuerza. Ese algo estaba muy molesto de vernos ahí. Cada vez que miraba pasar la sombra le comentaba a mi amigo, y él ni en cuenta. Solo me decía, estás loco, hombre. Al día siguiente me marcó por teléfono. Me dijo que en la noche no pudieron dormir y que constantemente les tiraban las cosas al suelo. Me dijo, pues ¿qué trajiste, canijo? Todo el tiempo nos están asustando. Además mi esposa ya la vio, la sombra que tú también viste, y dice que es como de un hombre gigante. Le comenté que desde que llegué observé esa sombra. Siempre lo estaba siguiendo. Estaba detrás de él, literalmente respirándole en la nuca. De repente todo empeoró con los días. Él tenía un saco de box colgado en la sala. De la fuerza que pasaba la sombra, lograba moverlo. Las cosas seguían cayendo al piso, y la silueta de la sombra se miraba pasar por las ventanas. El niño pequeño lloraba mucho de asustado, y mi amigo ya no aguantaba vivir así. Contactó a una vidente, que además era experto en hacer limpias y mantener armonía en los lugares. Fuimos un día. Ya mi amigo había sacado temporalmente a su familia de su casa. Llegamos, y al abrir la puerta se vio una pestilencia horrible, un olor como a podrido combinado con humedad. Desde que entramos observé nuevamente la sombra gigante, que corría de un cuarto a otro. El vidente comenzó a hacer su trabajo. Yo me quedé afuera. Me dio miedo participar y aparte, así lo recomendó la vidente. Le cambiaba el rostro a ella, de miles de formas. Se percibía una energía brutal que lograba salir hasta afuera, y de manera muy rara, un frío tremendo. Mi amigo temblaba de miedo, porque al fin pudo ver la sombra, y a palabras de él, ese ser estaba furioso, totalmente desalmado. Reflejaba un odio. No quería para nada que estuvieran ahí. Después de casi una hora de choques de energías y vibras muy pesadas, lograron sacar de la casa a esa agresiva sombra.
Ya cuando se armonizó todo, ambos coincidieron que esa sombra era el espíritu de un hombre. Lograron verlo y dicen que era un apache, al parecer de una época muy antigua, quien murió en un árbol que actualmente es una columna de esa casa. Él se tornaba agresivo porque no lograba discernir que ya no correspondía a esta dimensión. Él murió hace cientos de años, pero su espíritu se negaba a aceptarlo, y mucho menos dejar lo que un tiempo fue su casa. Dice la vidente que después de esto, quizá buscará entrar a otra casa, pero se niega a dejar este mundo terrenal. Desde ese día la casa se siente en armonía, y ya no se han presentado más fenómenos paranormales. La siguiente historia la comparte Connie Mendoza. Quiero compartirles una vivencia que tuve cuando yo era muy pequeña. Para ser más exactos, a los 3 años. Mi mamá me cuenta que yo compartí habitación con ellos. Claro, durmiendo en diferente cama. Una noche mi mamá salió al baño, que se encontraba afuera en el patio. Y al entrar y al acostarse yo empecé a inquietarme. Pensando mi mamá que tenía alguna pesadilla, ella me empezó a palmear la espalda. Pero conforme pasaba el tiempo, esa inquietud que yo tenía empezó ya un poco más agresiva. Mis papás me levantaron y me alzaron de la cama. Fue cuando entonces me empecé a poner rígida y muy fría. Dice mi mamá que volteé los ojos hacia atrás y solamente se me veían en blanco. Pensando que a lo mejor me iba a morir, empezaron a llorar. Con todo el escándalo, una vecina se acercó. Preguntó qué era lo que estaba pasando. Ella, al darse cuenta de cómo estaba, les dijo a mis papás que lo que tenía era un aire de muerto. Se regresó a su casa y trajo una olla de barro, palma, alcohol alcanforado, chile de árbol seco y otras cosas más. Con todas esas cosas que trajo, empezó a quemar todos esos ingredientes, y cuando salió el humo, me agarró y me puso una cruz. Conforme ella me iba pasando la cruz, ese ataque que tenía se fue yendo. Pasando un tiempo me llevaron con el doctor, pero él dijo que no tenía absolutamente nada. Tuve secuelas de ese ataque, porque dice mi mamá que como empezaba yo a hablar, después de eso dejé de hacerlo, e incluso me asustaban las sombras de los objetos. No sé si sea real o no, pero después de ese ataque he tenido sueños que se cumplen, ya sea desastres naturales o incluso hasta con la misma familia. Según dicen que muchas personas que hemos tenido alguna especie de experiencia paranormal, se nos crea un don. ¿Ustedes qué piensan? Si desean compartir alguna narración, una anécdota o algo relacionado con lo sobrenatural, recuerda que pueden escribirnos a lanochesysushistorias@gmail.com. Esperemos les haya gustado este episodio. Muy buenas noches y recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad.